Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego inmediato e incondicional tras unos enfrentamientos que dejan al menos 35 muertos y más de 200.000 desplazados. Los dirigentes de Tailandia y Camboya han acordado en Malasia un alto el fuego inmediato e incondicional a partir de la medianoche de este lunes. Los enfrentamientos que habían entrado en su quinto día dejaron al menos 35 muertos y más de 200.000 desplazados que pedían desesperadamente un alto el fuego para volver a sus hogares. Tailandia y Camboya se culpaban mutuamente de haber iniciado los combates cuya escalada comenzó el pasado jueves tras la explosión de una mina terrestre que hirió a 5 soldados tailandeses. Las conversaciones de paz se han producido en medio de una creciente presión internacional. El presidente Trump había amenazado con suspender los acuerdos comerciales con ambos países si no cesaban las hostilidades. La policía tailandesa ha confirmado la muerte de 5 personas en un tiroteo masivo en un famoso mercado de Bangkok. El hombre abrió fuego y acabó con la vida de 5 personas en el mercado de Ortokor antes de suicidarse. Las autoridades sanitarias locales también informaron de que otras 2 personas resultaron heridas en el incidente. La policía dijo que desconocía la identidad del autor y la motivación que tuvo para abrir fuego. El ejército israelí interceptó un barco con destino a Gaza que pretendía proporcionar ayuda al enclave palestino y detuvo a 21 activistas y periodistas internacionales, según informó el domingo la coalición de la Flotilla de la Libertad. Según esta organización, el ejército israelí interceptó violentamente el barco en aguas internacionales a unos 74 kilómetros de Gaza poco antes de la medianoche del sábado. 2 españoles formaban parte de la tripulación del Jandala, los activistas Sergio Toribio y Santiago González Vallejo. El barco se dirigió el domingo hacia el puerto de Asdod acompañado por un buque de la Armada israelí, según la Coalición para la Flotilla de la Libertad. La última interceptación se produce mientras Israel se enfrenta a crecientes críticas internacionales por el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza. El Jandala es el segundo barco operado por la coalición al que Israel ha impedido en los últimos meses entregar ayuda al enclave palestino. La carga de los precios mundiales está aumentando el hambre en África y Asia, con especial incidencia en zonas como Oriente Medio o países como Sudán. Según la encuesta sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el llamado informe SOFI 2025, las tensiones comerciales, los conflictos bélicos y el cambio climático son las principales causas de la inflación alimentaria mundial. Still, the situation is quite alarming, especially in Africa and especially in the Middle East. I would say those are the 2 areas where we're seeing the numbers continue to increase. So it's a mixture between the conflicts, I would say some of the disruption or shocks because of economic or trade tensions and also the climate shocks. So the 3 are the 3 main drivers. La proporción de la población que padecerá hambre en África superará el 20% en 2025, afectando a 307 millones de personas, mientras que en Asia Occidental se estima que el 12,7% de la población, o más de 39 millones de personas, padecerá hambre este año. Las condiciones de vida cada vez más precarias de los pequeños agricultores y las poblaciones rurales de los países en desarrollo provocan un aumento de los flujos migratorios por razones económicas. It's very clear that when people do not have the ability of really having a livelihood where they are, then they are forced to migrate. So there's obviously a relationship many times between migration, the ability of feeding themselves, the ability of also saving with that food production. Los pequeños agricultores, aquellos que cultivan menos de 2 hectáreas de tierra, producen 1/3 de los alimentos del mundo y hasta el 70% de los alimentos en el continente africano. Este colectivo es esencial para el abastecimiento y la seguridad alimentaria de sus países.
Sin embargo, gran parte vive en la pobreza y el hambre. El 80% de los más pobres del mundo viven en zonas rurales de países en desarrollo. En Ucrania, un ataque ruso sobre Kiev deja al menos 8 heridos, entre ellos un niño, según las autoridades locales. La ofensiva rusa sobre la capital ucraniana causó además daños en un edificio residencial, destrozando las ventanas desde el 5º al 10º piso. Los drones rusos también se cirnieron sobre la ciudad de Koprivnitsky en el centro del país, causando destrozos en el edificio de la Filarmónica Regional y en la Universidad Estatal Central de Ucrania. No se registraron heridos ni víctimas mortales. Tanto Rusia como Ucrania han multiplicado sus ataques durante la noche. Moscú aseguró haber destruido depósitos de suministros ucranianos, mientras que Kiev habría atacado un depósito ruso de municiones. Ucrania también informó de la continuación de los combates en 150 puntos de la línea del frente. La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo comercial provisional para evitar una guerra de aranceles potencialmente devastadora entre dos de las mayores economías del mundo. Según las condiciones acordadas el domingo entre Ursula von der Leyen y el presidente Donald Trump, la mayoría de las exportaciones de la UE con destino al mercado estadounidense estarán sujetas a un arancel del 15%. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This is a deal between the two largest economies in the world. We trade 1.7 trillion euros per year. Together we are a market of 800 million people. And we are nearly 44% of global GDP. El acuerdo preliminar alcanzado en Escocia supone un alivio en medio de una escalada de tensiones, pues la UE preparaba varias contramedidas de represalia contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros. La policía alemana afirma que el accidente de tren mortal del domingo en la ciudad alemana de Biberach fue probablemente causado por un deslizamiento de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias recientes. Según una investigación preliminar, el tren descarriló y se precipitó sobre un corrimiento de tierra que ya se había desplomado antes sobre las vías. 3 personas han muerto, entre ellas el conductor y un empleado de la compañía ferroviaria, y unas 50 resultaron heridas en el accidente, 25 de ellas de gravedad, según las autoridades regionales. 10 personas fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Universitario de Ulm para recibir tratamiento. La región de Baden-Württemberg había sufrido fuertes tormentas antes del accidente. Los medios de comunicación locales informan de que los equipos de rescate con perros buscaron en el tren a pasajeros desaparecidos que pudieran haber quedado atrapados bajo los vagones descarrilados, añadiendo que las labores de búsqueda continuaron durante toda la noche. Este lunes por la mañana aún no se habían encontrado más supervivientes ni cadáveres. Francia está a punto de reconocer a Palestina como Estado. ¿Qué Estados miembros de la Unión Europea ya lo reconocen como tal? El 24 de julio, el presidente francés anunció en las redes sociales que Francia reconocerá a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU en septiembre. De este modo, se convertirá en el primer país del G7 en reconocer a Palestina. Esta decisión se tomó en medio de un renovado impulso en Europa para poner fin a la guerra de Gaza, pero antes que Francia, 10 de los 27 países de la Unión Europea ya habían reconocido como Estado a Palestina. Bulgaria, Chipre, Hungría, Polonia y Rumanía reconocieron a Palestina en 1988, mucho antes de convertirse en miembros de la Unión Europea. Checoslovaquia también reconoció la condición de Estado de Palestina en 1988. Sin embargo, tras dividirse en la República Checa y Eslovaquia en 1992, la República Checa no ha reconocido dicho Estado. Pero Eslovaquia lo hizo en 1993. En 2014, Suecia se convirtió en el primer país en reconocer a Palestina siendo Estado miembro de la Unión Europea. Suecia dio este paso en el momento álgido de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén Este. Más recientemente, el 28 de mayo de 2024, España e Irlanda reconocieron a Palestina como Estado, afirmando que la decisión pretendía ayudar a israelíes y palestinos a alcanzar la paz. El anuncio de Macron provocó la ira en Israel y Estados Unidos y el primer ministro israelí condenó la decisión.
debunking false claims about sun cream. Summer is officially here, which means that many Europeans will be swapping their computers and desk chairs for beachside sun lounges. Although sun cream is an essential summer product to avoid burnt skin, every summer posts claiming that sun cream is in fact dangerous spread across social media. Some online users claim that sunscreens are dangerous because they contain ingredients like oxybenzone and octinoxate, which are hormone disruptors. Oxybenzone, octinoxate, and these are sunscreen filters. They're known as chemical filters, where the UV rays are absorbed by these filters, so it reduces the amount going into the skin. I know for a fact sunscreens are safe because I know even if there's a slight issue with a filter, it's been blown out of context in some situations. Sunscreen has been around since the 1930s, set up by L'Oreal, and whatever filters that we have in that time frame is massively changed. And that's based on research, based on new data coming out. And really, a lot of these sunscreens, if you look at the big brands, those filters, so oxybenzone, otherwise known as benzophenone 3, octinoxate, they're not there anymore. Some online users have alleged that the commercialization of sun cream from the 1930s onwards is behind rising skin cancer cases. This graph shows an alleged correlation between the introduction of sun creams containing certain ingredients with rising skin cancer rates in the state of Connecticut in the US. However, the Connecticut Public Health Office told Euroverify that although the data likely comes from the state's tumor registry, the text boxes linking rising rates to sun cream products had been added in afterwards and were not from their data. There is no data that sunscreen causes skin cancer. That is not true at all.